medio Amazonas está en peligro. Es tan tópico como cierto afirmar que la cuenca del Amazonas es el pulmón verde del planeta. Allí prosperan más de 15.000 especies vegetales, pero se calcula que esta región ha perdido al menos un 12% de la extensión original de sus bosques, y que de aquí a 2050 podría ver desaparecer entre un 9 y un 28% de estos. Este fenómeno erosiona el suelo, destruye hábitats y altera el clima, pero no se sabe mucho de cómo afecta al tamaño presente y futuro de las poblaciones de plantas y animales. El equipo de Ter Stege ha analizado 1.485 fragmentos de bosque amazónico y ha elaborado dos posibles escenarios futuros. El primero contempla el mantenimiento del ritmo actual de deforestación, el segundo, más optimista, parte de un completo respeto a las áreas protegidas y los territorios indígenas. El primer escenario calcula que un 40% de la selva amazónica podría haber desaparecido en 2050. Y el segundo reduce la cifra a un 21%. Además, hasta una cuarta parte de las especies del bosque original podrían reducirse más de un 30%, lo que incluiría árboles tan icónicos como el cacao, que podría perder la mitad de sus ejemplares, con el consiguiente efecto en la industria alimentaria y las economías de la zona. Pero también hay razones para la esperanza. Como ha señalado Ter Stege en Popular Science, aunque se ha perdido el 12% del Amazonas, más del 80% sigue ahí. Y alrededor de la mitad posee algún estatus de conservación. Aunque no seamos capaces de parar toda la deforestación, tenemos muchas posibilidades de aplicar amplias políticas de conservación de una de las regiones terrestres más ricas del mundo. Los bosques amazónicos afectados por la sequía absorben menos carbono. Un estudio de la Universidad de Oxford ha medido la velocidad a la que los árboles de la cuenca amazónica en Brasil, Perú y Bolivia inhalan carbono de la atmósfera durante una sequía severa. La investigación se ha centrado en las tasas de crecimiento y la fotosíntesis de los árboles en 13 zonas de selva tropical y ha comparado los sectores que se vieron más afectados por la grave sequía de 2010 con las zonas que no resultaron afectadas. Según los científicos implicados, las tasas de crecimiento de los árboles que sufrieron la sequía no descendieron, pero el ritmo de fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas convierten el carbono en energía para alimentar su actividad, se desaceleró en un 10% durante más de 6 meses. Esto supone que la disminución en la captación de carbono no desciende las tasas de crecimiento de las plantas perennes, pero aumenta la mortalidad de los árboles, según Christopher Dougherty, de la Escuela de Geografía y Medio Ambiente de la Oxford y principal autor del estudio. En su opinión, cuando los árboles mueren y se descomponen, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera aumentan, lo que podría acelerar el cambio climático durante las sequías. Las simulaciones por ordenador de la biosfera han predicho este tipo de respuestas a la sequía, pero estas son las primeras observaciones directas de este efecto en los bosques tropicales. El Amazonas es el bosque tropical más extenso de todo el mundo, llegando a abarcar unos 7 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre 9 países diferentes, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión. En esta selva tropical viven aproximadamente 1 millón de indígenas y destaca por ser una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, siendo declarada como una de las 7 maravillas naturales del mundo y considerada el pulmón de la Tierra. La preservación de la selva amazónica y la vida que alberga se está viendo cada vez más amenazada por el ser humano mediante una deforestación que parece incontrolable. Se contabiliza que desde los años 90 la Amazonía ha perdido cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados de masa forestal, lo que equivale a una quinta parte de su superficie total. Las principales causas de esta gran pérdida han sido la conversión del terreno en plantaciones agrícolas o en zonas de pastoreo donde se han introducido cultivos de soja transgénica para la alimentación de ganado y con ello la especulación agraria y los agrotóxicos tan nocivos para el ser humano y la vida. Esto se ha convertido en un grave problema, ya que se calcula que el 80% de la deforestación en la Amazonía brasileña es causada por la expansión de terrenos para la ganadería,
Debido a esto, actualmente se pueden ver cientos de miles de piezas de ganado pastando en tierras que solían ser bosques tropicales y que el hombre ha destruido por su avaricia. Hay que recordar que Brasil es, junto a Estados Unidos, el principal exportador de carne de res del mundo. De hecho, Brasil en el año 2018 exportó 1.640 millones de toneladas de carne bovina, principalmente a China y a Europa. La destrucción del Amazonas no es solo por el ganado, la construcción de carreteras, las actividades mineras, las plataformas de extracción petrolera, las centrales hidroeléctricas y la extracción de madera de forma deliberada son las causas que están agravando este enorme problema. Muchas de estas actividades se han ido realizando de manera ilegal y con el apoyo de los distintos gobiernos que han pasado por Brasil durante estas últimas décadas. La alarmante situación que está viviendo el Amazonas parece que ha despertado una gran preocupación por la conservación de este hábitat en la opinión pública, y esta inquietud está aumentando considerablemente desde principios de este año 2019, ya que el nuevo presidente brasileño, Jair Bolsonaro, parece tener la intención de despenalizar la deforestación de la Amazonía y así poner fin a la mayoría de las multas, políticas ambientales y organismos encargados de proteger este hábitat. Este señor llegó al poder con una agenda populista respaldada por las grandes multinacionales internacionales más conocidas y las empresas agrícolas brasileñas y los pequeños agricultores de Brasil, que se tragaron su propaganda. Muchos de ellos creen que el área protegida de la región del Amazonas es muy grande y que el personal del medio ambiente tiene demasiada influencia sobre la protección del área del Amazonas. El propio presidente dijo que hay que reducir la legislación que protege la selva y ha atacado a los funcionarios cuyo trabajo es proteger este maravilloso lugar. En febrero de este año, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, eliminó a 21 de los 27 superintendentes estatales encargados de la conservación de la selva en un solo día. Hasta la fecha, solo 4 de los organismos estatales, que supuestamente tienen la función de proteger el llamado pulmón del planeta, tienen jefes oficiales y cada vez se dificulta más el trabajo para frenar la deforestación ilegal. Además, a principios de este año, Bolsonaro invitó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a ser socio en la explotación de los recursos del Amazonas, con lo que podemos intuir las intenciones del presidente para que sus amos controlen este lugar tan importante del planeta y de paso hagan negocios multimillonarios. Según imágenes aéreas tomadas por el Instituto Brasileño de Investigación Espacial en la zona y confirmadas por el gobierno federal, la deforestación de la selva amazónica en la zona de Brasil se ha disparado durante el último mes bajo la administración del presidente. Solo en el mes de mayo de este año 2019 han desaparecido 739 kilómetros cuadrados, lo que equivale a un área casi tan grande como la ciudad de Nueva York. Esto ha hecho sonar la voz de alarma, ya que este nivel está entre los más altos en cuanto a deforestación se refiere. El organismo que se encarga supuestamente de proteger el área, el Instituto Chuco Mendes, no ha realizado ninguna operación para monitorear la deforestación. Estamos hablando de que hubo un aumento del 34% en el nivel de deforestación del área del Amazonas comparado con el año anterior. Pero la cosa no ha hecho más que aumentar, ya que el mes pasado, en junio, la deforestación se ha acelerado en un 60%, cepillándose otros 769 kilómetros cuadrados, unos 6.000 metros por minuto solo en junio de este año. Parece que este incremento es más que probable que se deba al levantamiento de las protecciones ambientales llevadas a cabo por el gobierno de Bolsonaro. En una breve entrevista en vídeo, Bolsonaro, de pie junto a Marcos Rogueiro, un senador del estado de Rondônia, prohibió las operaciones para poner fin a la extracción ilegal de madera del Bosque Nacional Jamari, un área protegida en Rondônia que está siendo invadida extensamente por madereros ilegales y capturadores de tierras. Esa declaración presidencial fue lo suficientemente contundente como para detener todas las operaciones de monitoreo del gobierno en el bosque, haciendo que los funcionarios del IBAMA temiesen posibles agresiones si ponían un pie en el área protegida, ya que estos delincuentes se están viendo apoyados por el gobierno y cada vez se están haciendo más impunes. Por esta razón, funcionarios del IBAMA, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente, están filtrando información de forma anónima, ya que Bolsonaro ha prohibido a su personal de medio ambiente hablar con los medios de comunicación y están desvelando todos estos datos y mostrando las nuevas políticas del gobierno que han obligado a pagar a una serie de funcionarios ambientales para que permanezcan inactivos y no respeten las leyes de deforestación. De hecho, actualmente muchas áreas de conservación dentro del Amazonas están siendo marcadas para la explotación
y se cree que las cifras de deforestación podrían ser mucho peores que las reconocidas oficialmente. Además, para que todo quede atado, se está considerando pagar a un contratista independiente para manejar la información de las imágenes tomadas desde el aire, para cuestionar el trabajo de la agencia gubernamental actual. Estos funcionarios temen que el ritmo de las pérdidas pueda aumentar su velocidad, ya que la temporada de lluvias está llegando a su fin y la mayor parte de la tala suele ocurrir en los meses más secos del año. Se han solicitado entrevistas con los ministros de Medio Ambiente y Agricultura brasileños para pedirles explicaciones, pero todas han sido rechazadas. De hecho, Lucas Furtado, el fiscal general adjunto para el procesamiento público en la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, solicitó al Tribunal Federal de Cuentas una investigación sobre la actual supervisión y el control de la deforestación ilegal. Esta solicitud es un documento que detalla una serie de iniciativas destructivas del gobierno de Bolsonaro que abarcan desde la primordial asesoría técnica hasta el acoso de los funcionarios públicos. También citó las acciones de la administración de Bolsonaro con respecto al Fondo Amazonas, como un ejemplo potencial del mal uso de recursos. Un fondo creado en 2008 que promueve la preservación de la Amazonía brasileña de manera internacional y que es apoyado principalmente por Noruega y Alemania. Este fondo podría llegar pronto a su fin si el presidente sigue decidiendo en el beneficio de sus amos, sin consultar a sus principales donantes extranjeros que no apoyan muchas de las iniciativas. De hecho, Noruega creo que va a quitar esta financiación. Entre los cambios de reglas de Bolsonaro se quiere reducir el papel de las ONG en la implementación de programas de deforestación y también anunció recientemente su intención de utilizar algunos recursos del Fondo de Amazonas para pagar la compra forzosa de tierras a propietarios de áreas protegidas. La fauna y la flora del pulmón de nuestro planeta se está viendo gravemente dañada y con ello las poblaciones indígenas, cuyo medio de vida depende de su entorno natural. Estas poblaciones recolectan, cazan y pescan lo que les ofrece su entorno, y la destrucción de la selva les ha supuesto la pérdida de su soberanía alimentaria y les ha derivado a graves problemas de malnutrición y de empobrecimiento de sus pueblos, por no hablar de los desastres medioambientales como la contaminación de sus aguas por los vertidos de petróleo o por los agrotóxicos que fumigan en estas plantaciones, además de que también modifican los cauces fluviales y con ello la pérdida total de los caudales que les llevan el agua a esta gente. Algunos de los proyectos más controvertidos han sido el de la presa de Belo Monte, en Brasil, el megaproyecto de gas de Camisea, en Perú, o las represas Balachepete, en Bolivia. A lo largo de los años ha habido varios enfrentamientos directos entre comunidades indígenas y las fuerzas de seguridad estatales, y en muchas ocasiones el desalojo forzoso para la instalación de actividades extractivas conlleva una fuerte militarización de las zonas habitadas por estos pueblos, violando así los límites de las reservas naturales indígenas y haciendo concesiones a empresas privadas sin previa consulta a las comunidades. Estas personas siguen luchando y hay que darles voz. Frenar la deforestación es algo de suma importancia, tanto para preservar la vida en la Amazonía como para preservar los derechos de sus habitantes y exponer así a estas multinacionales al servicio de un sistema corrupto al que no le importa el bienestar de todos nosotros y que sigue su incesante lucha para destruir todo lo que les venga en gana. Tenemos que compartir esta información para crear conciencia y actuar contra las políticas de ese nuevo orden mundial que está destruyendo nuestro planeta de una forma cada vez más descarada. ¿Tú qué opinas sobre la deforestación del Amazonas? ¿Tendrá repercusiones globalmente? ¿Cómo el ser humano puede ser tan destructivo como para destruir el pulmón del planeta? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este video programa y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.